Buenos días a todos, estamos en una nueva edición de Sin Documentos y volvemos al formato clásico, ¿no? De contar historias, de contar casos. En esta ocasión vamos a hablar sobre uno de los más importantes en el último siglo, ¿no? Hablamos de una desaparición, no acá en Argentina, sino que ocurrió en Portugal con una familia de Reino Unido, ¿no? De Inglaterra, una familia que estaba vacacionando. Padres con hijos y bueno, una de las hijas de un día para otro desapareció y hasta el día de hoy es una de las chicas que se sigue buscando, ¿no? La investigación sigue abierta, capaz que con estas pistas que ya di, la adivinaron de quién se trata, ¿no? Porque fue uno de los casos que ocurrió en el 2007 y hoy en día sigue siendo noticia, ¿no? En el 2023 con un posible hallazgo, pero se determinó que no. Estamos hablando del caso de la niña desaparecida Madeleine McCann, que el 3 de mayo de 2007 no se encontró más en el hotel donde estaban vacacionando los padres y desde ahí se empezó la búsqueda que hasta el día de hoy sigue sin encontrarse esa niña que se está dando por desaparecida, ¿no? La investigación se dio, hubo muchos sospechosos, también culpables que iban, culpables que llegaban, hasta en un momento se teorizó que los padres podrían tener algo que ver con el caso, ¿no? Con la desaparición en sí, pero para meternos más de lleno nos vamos a meter en la información en el próximo bloque, ¿no? Así que ahora vamos a un breve corte y ya volvemos. Some of the stories concerning his daughter's disappearance as totally made up. Because you're just thinking, where are you? You know, where are you? Come home. As a parent, We are pleased that Express newspapers have today admitted the utter falsity of the numerous grotesque and grossly defamatory allegations that their titles published about us on a sustained basis over many months. The exceptional publication of these apologies, together with today's statement of full apology in open court before Mr. Justice Eadie, was the only just and proper response by Express newspapers following our complaint. Ahí vamos. Volvemos en Sin Documentos y antes de meternos en la información les quiero recomendar seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, @SinDocumentosTV y lo mismo en YouTube, que tenemos los programas resubidos como el anterior de las elecciones en Mar del Plata, bueno, Villa Titito, el caso de Monzón, Olmedo también, y bueno, Fernando Lario, muchos de los programas anteriores que lo pueden encontrar ahí completos en YouTube para disfrutar en sus casas, ¿no? Ahora ya nos metemos de lleno en la información con Homero González, que nos va a estar contando lo concreto del caso, ¿no? ¿Qué ocurrió ese 3 de mayo que contaba de 2007 y cómo se siguió hasta el día de hoy, ¿no? Porque el caso está sin resolver, ¿no, Homero? ¿Cómo estás, Joaquín? Exactamente como bien decías vos. Vamos a tratar de que la gente entienda y de explicarle detalladamente cómo fue esa noche la desaparición, para que en sus casas puedan hacer una cronología de la noche y a ver si entienden y si entre ellos unen las pistas sueltas que hay para tratar de entender el caso. Pero si querés, comenzamos a explicar cómo fue esas vacaciones que tuvieron la familia
Que bueno, era una familia, la verdad, clase media alta de Inglaterra. El padre, Jerry McCain, era un cardiólogo en el Reino Unido, en Leicester precisamente, y la madre era una médica general, que era Kate McCain. Estaban vacacionando, como bien habías dicho vos, en Portugal, en un complejo turístico que es muy conocido y era muy popular hasta ese momento, que era Praia de Luz. Y los padres justamente se habían ido a vacacionar, eran 9 adultos porque se habían ido con unos amigos, y estaban los 3 chicos de justamente la familia McCain, que estaba Madeline, justamente la niña desaparecida, y sus 2 hermanos más chicos. Para centrarnos precisamente en ese día, el 3 de mayo de 2007, era un día normal que de las vacaciones que estaban teniendo los padres. Habían ido a la playa, habían ido a la piscina, y a eso de las 6 de la tarde habían llegado al departamento porque a la noche se iban a ir a comer con unos amigos. Entonces a eso de las 6:30, 7 ya habían bañado a los niños, le habían hecho la comida y ya para las 7:30 los habían acostado en sus camas, digamos. ¿Hasta ahí todo claro, Joaquín? Sí, hasta ahí todo claro. Vemos, bueno, un caso de una familia inglesa que se va de vacaciones, familia numerosa, también con, bueno, otra familia compañera, ¿no? Otra familia amiga, y por ahora están disfrutando de su estadía en Portugal en un resort muy conocido. Hasta ahora creo que estamos todo muy claro, ¿no? Hasta, bueno, llegar a, como vos comentabas, ese día, ¿no? Del 3 de mayo, donde ahí pasa el hecho puntual, ¿no? Claro, exactamente. Hasta ahí viene todo normal, lo que podría ser unas vacaciones como podríamos tener cualquiera de nosotros. Pero cuando llega la noche, a eso de las 8:30, la familia decide ir a comer a un restaurante de tapas que tenía el mismo complejo, que estaba a 50 metros del apartamento donde estaban quedando la familia McCain. Sí, aproximadamente una cuadra. Claro, caminando era para una que se cuadra, entienda. pero adentro del complejo era un lugar muy Claro. cercano, y de hecho era un lugar muy seguro porque justamente la familia con los amigos decidieron ir a comer a ese lugar porque se podía ver el apartamento desde donde estaban ellos comiendo. Sí, además comúnmente hay muchos hoteles grandes que tienen los restaurantes adentro. Claro. Por eso no tenés necesidad, ¿no? de irte del hotel, sino que tenés las mismas opciones de cena, de almuerzo, ahí. Por eso capaz que optaba la familia mejor por bueno, ir a esos restaurantes que tenían adentro del hotel. Exactamente, y uno de los pactos que habían hecho la familia y el grupo de amigos es que cada 20, 30 minutos aproximadamente, desde donde ellos estaban comiendo, iban a ir a revisar al apartamento a ver cómo estaban los niños, a ver si estaban todo bien, si estaban dormidos o qué andaban haciendo, simplemente por una cuestión de revisión y también seguridad de ellos mismos, ¿no? Pero bueno, fue pasando la noche, 8:30, como te digo, más o menos, llegaron a este famoso restaurante de tapas que tenía el lugar, y a eso de las 9:05, el padre, Jerry McCain, hace la primera revisión de estas que estamos hablando, que va al apartamento a ver si estaban los niños bien, se levanta del restaurante, hace esos metros caminando hasta el departamento y todo bien. Revisa que los niños están dormidos y se vuelve al restaurante con los amigos. Bien, hasta ahora porque sigue todo normal, el 3 sigue de todo mayo normal. están disfrutando de una cena. Ahora va a venir la parte que capaz que, bueno, termina Empiezan las dudas. Claro, en la desaparición de Madeline. Exactamente, porque también pasa algo que es a eso de las 9:15, una amiga de la familia, que era precisamente, el nombre era Jane Tenner, ve a un hombre llevándose una niña a los hombros por la esquina del departamento, pero bueno, uno al ver esa situación no se puede alarmar tampoco porque puede ser su hija, puede ser otra familia cualquiera. Entonces como que eso medio pasa de largo hasta que ocurre el secuestro de Madeline, justamente. ¿Y cómo se entera la familia que, bueno, de un turno para el otro, de esa media hora que fue el padre a que capaz que fue la madre, ¿no? Sí. Desapareció, no está más, Sí, mirá. ahí durmiendo en su cuarto. 9:30 tocaba la otra revisión, que la iba a hacer Kate McCain, la madre. Pero un amigo de la familia, que era Matthew Oldfield, se ofrece a hacer la revisión por la madre y le dice: tranquila, voy yo, despreocupate. Lo que hace Matthew, este amigo de la familia, va al apartamento y no hace la revisión completa, lo que él explica. Él entra al departamento, ve que las luces estaban prendidas y escucha un ruido de los mellizos y dice: bueno, está todo bien, no pasa nada. Y se vuelve al restaurante de tapas. Eso quedó como una duda y quedó como un sospechoso pero no oficial lo que hizo Matthew Oldfield, porque si hubiera hecho la revisión completa, quizás hoy estamos hablando de otro caso, quizás no estamos hablando de la desaparición de tanta magnitud que tuvo hoy en día, pero bueno, esas son cosas que no vamos a comprobar.
Claro, y capaz que se hubiese dado cuenta mucho antes que ya la niña no se encontraba allí, o capaz que era un ruido de mismamente escapando con, bueno, la persona, ¿no?, que se la lleva. Capaz Exactamente. que era un ruido así, o de alguna ventana que haya quedado abierta, y ahí ya son teorías que, bueno, podrían haber ayudado mucho a la investigación. Exactamente, como decís vos. Y a eso de las 10 de la noche, para seguir, viene la hora clave, digamos, porque a eso de las 10 tocaba otra de las revisiones que hacían cada media hora la familia y los amigos, y ahí sí iba la madre, Kate McCain, y se acerca al apartamento, y cuando ya iba entrando, iba notando que algo había raro, que se escuchaban el viento que entraba por la ventana cuando la ventana la familia la había dejado cerrada, y que la puerta estaba un poco más abierta de lo que ella recordaba. Entonces, cuando, bueno, entra a la habitación y justamente ve que la cama de Madeleine, su hija, estaba vacía. Que estaban sus otros 2 hijos, pero en la cama de Madeleine no había nadie. Ahí fue cuando arranca todo el lío de la investigación. Ahí es cuando va corriendo hacia el restaurante de tapas y le dice a su esposo y a los amigos, desapareció Madeleine no está, se la llevaron, ¿dónde está ella? Ahí a los 10 minutos arranca la búsqueda, pero una búsqueda extraoficial entre la familia, los amigos, los que estaban en el restaurante, la gente que se quedaba en el resort, como que apoya a la familia y se decide meter en la búsqueda para ver si habían visto algo, si habían encontrado a Madeleine. Claro. A los 40 minutos de lo que ve Kate, a eso de las 10:40 de la noche, es cuando ahí llama por primera vez a la policía, se avisa a la Guardia Nacional que había una niña desaparecida. Algo que se cuestionó mucho en la investigación es que la policía tardó mucho en llegar al lugar y que quizás, también estamos hablando de supuesto, pero que podría también haber cambiado la investigación eso. Sí, también otra cosa que se pone en observación fue el accionar, ¿no?, de la policía, porque en las primeras 2 o 3 horas, que para una desaparición se llaman las horas doradas, las horas clave, la policía no cerró bien la habitación, no tampoco comenzó la búsqueda de manera profunda, entonces mucha gente pudo haber entrado a la habitación en esas 2-3 horas. Se tenía un número estimado de 30 personas, entonces alguna persona pudo haber cambiado las pruebas o tampoco, dejado sus huellas digitales en vez de las de la persona que se la había llevado. Entonces esas 2-3 primeras horas, que se llaman horas doradas, horas claves para una desaparición, no fueron del todo de búsqueda 100%, ¿no? O sea, el accionar policial, como vos decías, que hasta llegó tarde todo, no fue el adecuado, ¿no? No, exactamente, algo que le había llamado mucho la atención a los policías cuando llegaron a la habitación donde había desaparecido Madeleine, es que por la habitación había pasado un montón de personas, estaba todo pisoteado, y justamente las pruebas y lo que habían... Se adulteran. Claro, lo que podrían haber sacado, que podría haber sido clave para la investigación, lamentablemente se fue con el tiempo. Sí, claro, se adultera, es una cosa que, yo mencionaba, ¿no? Se pierden los rastros, las huellas digitales, entonces después para la investigación más de parte del cuerpo del cuerpo policial que se dedica a esos casos, esas pruebas ya casi no estaban, entonces claro, son pruebas menos que, hasta el día de hoy no se encuentra la chica, no se encuentra el culpable en sí, así que es un caso que hablábamos del 2007, pero hoy en día estamos en 2025 y sigue sin resolverse. Sí, exactamente, como decía vos, Joaquín, y justamente después de esta noche que fue la noche fatídica, la investigación siguió, fue uno de los casos más virales que después vamos a estar ampliando en los siguientes bloques, pero como decías vos, siguió la investigación, cosas se hicieron bien, cosas se hicieron mal, y es por eso que al día de hoy no se encuentra. Perfecto, muchas gracias, Homero. Ahora vamos a seguir con la hipótesis también, si las teorías, si siguen vivas o no, la repercusión mediática que tuvo el caso en 2007, que hasta hoy en día se sigue hablando, pero antes vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más Sin Documentos. Ahí vamos. Seguimos con más Sin Documentos y ahora hay que hablar, ya hablamos del caso y ahora hay que hablar, ¿no?, de las hipótesis, de las teorías, del supuesto qué pasó, ¿no? Porque desde el 2007 hasta acá, teorías fueron y vinieron. Al principio fue alguna más específica, ¿no?, que alguien podría haber llegado a entrar, ¿no?, a esa habitación para llevarse a la niña. Después siguió con que hasta los papás un día fueron acusados de que tenían algo que ver, pero en sí hasta el día de hoy no se ha encontrado
un culpable estable, ¿no? Un culpable firme, pero sí las teorías abundan, ¿no? Así que para eso está Joaquín Boggio, que nos va a traer las teorías o las hipótesis más resonantes, que más capaz que sonaron en su momento y hoy en día, hasta ahora, no se demostraron si son ciertas o no, porque no hay una condena firme, ¿no, Joaco? Sí, bueno, hay 5 hipótesis principales, ¿no?, que se manejan. Aunque bueno, obviamente todavía ninguna es acertada. Claro, porque no está la resolución del caso. Eso Claro, es lo que el problema es comentamos. que es un caso que no se puede avanzar. O sea, no tienen pistas, no tienen nada. Es como que si Madeleine de un día al otro desapareció. Pero bueno, la primera hipótesis es la más, yo creo que obvia, que se discutió, que fue secuestrada por un desconocido. Que entró alguien a la habitación, porque se dice que cuando la madre entró a la habitación de donde estaba la hija, ella no estaba y estaba la ventana abierta. Así Claro. que bueno, ya obviamente la primera hipótesis, bueno, la raptaron. Eso es lo que comentaba Homero en el bloque anterior, que bueno, en la última revisión, ¿no?, que le tocó a la madre de Madeleine, ya antes de entrar notaba que había viento en la habitación, que le parecía raro, ¿no? Porque la familia se fue al restaurante con la ventana cerrada y también como que la puerta estaba un poco rara, ¿no?, de la última vez que se abrió. Y bueno, al final se determinaría que esa fue la última revisión, que ya no se encontraba la niña allí. Bueno, esa es la primera hipótesis. Claro, es que además es que hay ninguno, ya no hay una explicación de cada cosa, porque viste que se decía que los padres cada 40 minutos iban a ver a la hija. Sí, media hora. Claro, pero después hay un testigo que estaba ahí en el restaurante que dice que en realidad una sola vez fueron a verla y que los padres habían tomado más o menos como una botella de vino cada uno. También se dice, bueno, que justamente uno que estaba a las afueras del hotel vio a una persona más o menos entre 20 y 40 años cargando como un objeto que parecía a alguien de 3, 4 años. Y Bien. por eso digo, es como que no se podían conectar las cosas del caso. Claro, como que había mucha información, nada concreto, y encima no había algo que se relacione entre sí, ¿no? Porque bueno, tenemos una ventana, alguien que vio un hombre o una mujer salir con una chica, los padres que capaz que iban, pero hay otras teorías que dicen que no hacían esa revisión. O sea, había muchos testigos, pero ninguno se conectaba entre sí, digamos. Claro, bueno, como te decía, ¿cuál era la contra, no, de que ella fue raptada? Que no hubo señales de forzamientos, ya sea en la ventana o en las puertas, y no había pistas. Porque justo como esa zona era como un punto ciego donde no había cámaras tampoco. Claro, importante a tener en cuenta eso, no había una cámara de seguridad que se resguarde, y después encima también al entrar tantas personas, capaz que alguna huella digital que había quedado, algún rastro, se perdió, capaz que inclusive. Bueno, también, bueno, ya la segunda hipótesis era el tema de mafias o de tráfico infantil, porque también se dice que, bueno, en el lugar era como un lugar que era reconocido, ¿no?, por el tema de trata de personas, de niños, más que nada. El problema es que, bueno, vuelve a ser lo mismo, no había pistas para decir, bueno, es por acá. O sea, era como, no tenemos nada, o sea, no se encontraba conexión, básicamente. Porque se planteaba, ¿no?, que, bueno, ella accidentalmente pudo haber salido del apartamento y ahí fue cuando la raptaron. También, bueno, tenés un ladrón también, que bueno, se hablaba de que un ladrón entró a la habitación y Madeleine lo encontró y él, bueno, la asesinó, pero tampoco, motivo, no se encontró un rastro del cuerpo, no hay rastro de sangre, no hay nada. Claro, por eso, hasta ahora las teorías que dijiste, bueno, podrían ser hipotéticos resultados o hipotéticas cosas que podrían haber pasado, pero no se avanza en eso de encontrar alguna pista concreta, ¿no? Por eso sigue siendo una hipótesis, y encima en estos casos, que son hipótesis de cosas que podrían haber resultado, pero no se avanza hasta más de la mitad porque no hay una prueba fehaciente que lo confirme. Claro, Entonces, una de las hipótesis más que resonó, más que nada, fue culpar a los padres. ¿Por qué? Porque cuando se hicieron los peritajes, uno de los perros olfateó que había sangre en el auto de los padres, ¿no?, Macana. claro. Que bueno, ahí se decía, bueno, podrían haber sido ellos. También con la plata que más o menos habían recaudado por el tema de la investigación, se supo que una parte lo usaron para pagar la hipoteca de la casa. O sea, era como que sonaba más para ese lado. También, bueno, se dice que a los chicos los durmieron como con anestesia
pues no podían dormir, y a Madeleine le dieron más que a los hermanos. Y eso que ella era más chica, o sea, tendría que haber sido al revés. Los hermanos más grandes tendrían que haber tenido como más cantidad de dosis que tu hermano más chico. Y eso a la gente no le cerraba eso, pero como te voy a repetir, no había pruebas sacando eso, no se pudo seguir. También se hablaba, bueno, que en realidad era un grupo, los padres de Madeleine y los amigos, están como todos involucrados, pero tampoco se pudo avanzar con ese caso. Claro, otra de las teorías que, bueno, en su momento ya vamos a estar con la cobertura mediática en los próximos bloques, pero en su momento imagínense que de un día para el otro puedan ser los padres, inclusive los principales sospechosos. O sea, fue un caso que volvió a resonar a nivel mundial, porque eso fue 1 o 2 años después de ese 2007 que ocurrió el caso, y bueno, que de un día para el otro se descubra que hasta capaz los padres eran los principales acusados, fue seguramente una de las hipótesis que más mediática fue, ¿no? Hasta que, bueno, llegaron otras hipótesis ahí que también tienen lo suyo, pero seguimos. Sí. Nada avanzó en sí en lo concreto. La última hipótesis que se tiene es sobre un sospechoso alemán llamado Christian Bruckner, que, bueno, él ya era conocido por violación a menores, y justo también como que ahí las fichas se encuadraban algo porque él justo estaba por esa zona. Claro, tenía un historial delictivo bastante importante, ¿no? Claro, ya era, bueno, un pedófilo con ya antecedentes, y justo se encontraba ahí en Portugal. ¿Cuál fue el problema? Que no había pruebas físicas, ¿no?, de que él hubiera sido. Lo que sí había era un testimonio de un compañero de celda, pero bueno, es un testimonio que en sí no se toma como una prueba fehaciente, que es que supuestamente el compañero de celda dice que el criminal alemán le habría confesado que sí raptó a una chica en Portugal, y bueno, capaz que atando cabos se determinaba que esa era Madeleine. Es más, sostenía que estaba sin vida en su casa, enterrada, pero bueno, ya eso estando en prisión, y además es el testimonio de un compañero de celda, no se toma como una prueba 100% fehaciente. No, además es el primer, digamos, hipótesis, ¿no? Digamos, o también de vuelta un sospechoso de 2020. Claro, sí, o sea, y hasta el día de hoy sigue sin resolverse. Igual, y encima hasta el día de hoy la policía alemana lo sigue teniendo como sospechoso, no es que terminó ahí. Claro. Porque, bueno, ¿no?, como decíamos, él ya tenía varios casos, justo se encontraba ahí en Portugal, y bueno, lo dejaron ahí como sospechoso, pero igualmente no hay pruebas. Y también hay la hipótesis de que en 2023 resurgió considerablemente el caso, ¿no?, que capaz que estaba un poco olvidado, de una chica polaca que aseguraba ser, o capaz que bueno, daba la posibilidad, ¿no?, que esa misma chica sea Madeleine. Es más, por la similitud de los ojos, bueno, del iris, del color de ojos, decía que podía tener algún tipo de conexión en ser ella capaz que la chica. Al realizarse un estudio de ADN se ha determinado que no, pero me acuerdo en el 2023 cómo resurgió casi de las cenizas este caso, que está un poco olvidado, ¿no?, por la posibilidad de que una chica polaca sea Madeleine. No, sí, eso seguro, ahora lo vamos a ver más adelante. Sí. Pero bueno, es un caso que no hay hipótesis, no hay nada, que se sigue investigando. Hubo un momento, ¿no?, que se dejó de investigar, pero bueno, los padres insistieron. También eso enojó mucho a la policía portuguesa, ¿no?, que se buscaba siempre a los medios, y es como que ellos quedaban como inoperantes. Perfecto, Joaquín, muchas gracias por traer las hipótesis, ¿no?, que son variadas. Ya hemos hablado, ¿no?, de las teorías, que bueno, son muchas, pero ninguna es 100% fehaciente, porque hasta el día de hoy no hay una teoría o una hipótesis que se diga esto es lo que fue, acá está la persona culpable, y tampoco, ¿no?, se encuentra la chica, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a una pausa y ya volvemos con más Sin Documentos. Ahí vamos.
Volvemos con Sin Documentos y antes de seguir con las hipótesis si seguiría viva Madeleine, vamos a recordar que nos pueden seguir en el canal de YouTube, @SinDocumentosTV, y así ver los programas resubidos, que tenemos muchos, Caso Monzón, Elecciones también, chequen porque hay muchos programas subidos que son verdaderamente interesantes y que pueden seguir disfrutando, ¿no? Ahora, algo que adelantamos en el anterior bloque, ¿no? De este caso de la posible chica polaca que decía, ¿no? Tener que ver, ¿no? Con Madeleine, que capaz que era misma la chica, ¿no? Que tenía dudas de su identidad. Bueno, lo vamos a profundizar más porque mencionaba yo que en el 2023 fue algo muy resonante, y para tener las facientes de eso vamos a traer la verdadera información, ¿no? De qué fue en concreto esa posible teoría de que esa chica podría haber sido Madeleine, ¿no? Para eso está Luciano Fourastier, que va a hablar más de eso, ¿no? Exactamente, Joaquín. Sí, esta chica que apareció hace muy poco, en 2023, no fue la única que apareció, pero ya vamos a estar entrando más en detalle. El surgimiento de esta chica fue en febrero de 2023. Recordemos que es una joven polaca de 21 años, llamada Julia Wendel, que a través de Instagram creó un perfil donde aseguraba ser Madeleine McCann, que incluso se puso de ese nombre de usuario, digamos, para tratar de llamar la atención y poder acaparar la atención de los medios y que se pueda realizar un análisis y demás. Esto lo argumentaba porque además de su parecido físico, que era mucho, incluso tenía una mancha en el ojo que no es muy común, llamada colobama, que esta marca también la tenía la niña en el momento de desaparecer, y era la principal coincidencia, además de, este parecido físico que tenían entre sí, ¿no? Claro. Cuando aparece y demás, además argumenta que no tiene mucho recuerdo de su infancia, que incluso había sufrido abusos en algún momento, y que recordaba a alguien cuando era pequeña, parecido a Christian Wagner, que justamente es el principal sospechoso de este caso, y podría estar relacionado, ¿no? Bien. Entonces, lo que argumentaba ella era esto, y al no recordar nada de su infancia, además del parecido físico, lo que buscaba ella era poder hacerse un análisis para comprobar que realmente era la hija, pero previo a esto, debido a la repercusión que tomó este caso, ella comenzó a ir a distintos programas de televisión e incluso llegó a contratar una medium para que la acompañe cuando iba a estos programas. Llegó incluso a estar en el BBC, Daily Mail, The Sun, entre otros muchísimos grandes medios de Estados Unidos, y no solo de Estados Unidos, sino de Portugal, España, incluso el caso resonó también en Argentina, porque como decíamos, es la desaparición más importante de la historia de Europa. Esta medium que la acompañaba la ayudaba a contestar las distintas preguntas. Ella se llamaba Fia Johansson. Y finalmente, en el momento de realizarse pruebas genéticas, estas pruebas lamentablemente para la familia dieron negativo, y su ADN confirmaba de hecho que tenía ascendencia polaca y lituana, como lo era la de su familia de origen, que ella decía tanto que dudaba que realmente sea hijo de sus padres, ¿no? Claro, pero imaginémonos que, como decíamos en el anterior bloque, un caso que capaz que estaba olvidado, en 2023 vuelve a resonar de manera contundente por este usuario de Instagram de esta chica que aseguraba ser Madeleine McCann. Es más, tenía una coincidencia en los ojos, ¿no? Que era única entre la chica y Madeleine, y además las similitudes físicas. Pero imaginémonos que también para ese año, el resurgir, ¿no? del caso se tornó muy mediático, ¿no? Ya vamos a estar hablando en el próximo bloque de lo que fue la cobertura mediática, pero les aseguro que, en ese año fue tapa de todos los diarios, se empezó a hablar mucho de vuelta, en todos los portales, o sea, se empezó a tener el caso otra vez, ¿no? En tela de juicio. Exactamente. Además, en esta cuenta de Instagram que creó, alcanzó más de 1 millón de seguidores, algo impresionante para el poco tiempo que estuvo realmente, y eso también muestra la importancia que tiene el caso. Pero finalmente, luego de estas pruebas genéticas, la medium que la acompañaba, Fia Johansson, confirmó y explicó que esta joven tenía problemas psicológicos y que requería tratamiento urgente. Así que también puede estar relacionado por ese lado, quizás una búsqueda de atención, o no lo sabemos,
pero la realidad es que no era la hija, y luego de esto cerró sus redes sociales debido a la cantidad de insultos y demás que recibió, y bueno, pasó obviamente a un segundo plano. Pero como te decía al principio, ella no fue la única que dijo ser Madeleine McCann, sino que a través de los años, debido a que esto fue en el 2007, hubo distintas personas que aseguraban ser Madeleine. Uno de los casos fue en Italia en 2016, cuando en redes sociales circuló una foto de una chica en Roma que decían que tenía muchísimo parecido físico con Madeleine. Finalmente las autoridades encontraron a la chica, pero confirmaron que era una joven de Roma que no tenía relación alguna con el caso, no tenía absolutamente nada que ver, y se descartó prácticamente de manera inmediata. En Estados Unidos, en el 2017, también una mujer de Nueva Jersey publicó en Facebook que podría llegar a ser Madeleine porque no tenía recuerdos de su infancia, o tenía muy pocos, como decía. Pero finalmente también el FBI la entrevistó y esta posibilidad en cuestión de horas quedó descartada también. Y finalmente la última que apareció fue en Inglaterra en el 2009, tan solo 2 años después de esta desaparición, que fue una joven de Manchester que bueno, también aseguraba ser Madeleine, también con estas justificaciones, pero luego de un tiempo aseguró que lo había hecho solo para llamar la atención, ¿no? Claro, no fue la primera vez este caso de la chica polaca en el 2023, ¿no? Que aseguraba ser Madeleine por capaz que algún no tener recuerdo de la infancia, o bueno, de tener incógnitas, ¿no? Con su identidad. Acá en Argentina lo sabemos bien, ¿no? Con la última dictadura, la cantidad de desaparecidos, nietos, hijos que no, hasta el día de hoy no saben, ¿no? Qué es su verdadera identidad. Bueno, pero poco a poco se van recuperando. Hasta ahí mencionaba los casos de que mucha gente que aseguraba ser Madeleine por el primer, digamos, la prueba principal sería, ¿no? Que tenían dudas con su identidad, ¿no? No se acordaban dónde habían nacido, no tenían recuerdos facientes de su infancia, así que tenían dudas con, bueno, su propia identidad. Y aseguraban ser Madeleine, pero bueno, después se demostró que de todos estos casos que me mencionás, ninguno fue la chica, ninguno pasó la prueba de ADN. Algo más de conclusión, ¿no? Sí, justamente esto que decías vos, ¿no? Esta coincidencia de los problemas de identidad y demás, o quizás llamar la atención que tenían estas chicas, y además también destacar, ¿no? Lo que atraviesan los padres cada vez que aparece una chica que dice ser ella, ¿no? Claro. Sufrimiento, quizás algo de esperanza de que realmente sea y poder cerrar este caso una vez por todas. Pero bueno, en todos los casos, lamentablemente terminó en esa desilusión de que no pudo ser. Sí, además, como decías vos, debe ser recuerdos constantes, como que vuelva a pasar de nuevo el caso, ¿no? Que aparezca un sospechoso o aparezca una chica que tiene dudas de su identidad y aseguraba ser la hija, que debe ser como algo tremendo, ¿no? Recuerdos del caso, volver al sufrimiento. Y bueno, hablábamos de que los padres hasta en un momento fueron acusados de que habían sido los culpables de esta desaparición. Así que, bueno, creo que los padres tuvieron con eso sufrir mucho, pero bueno, hasta el día de hoy mencionábamos que la desaparición está en sí, que no se ha encontrado la chica, y esto es prueba fehaciente, ¿no? De eso. Muchas gracias, Lucho, por traernos la supuesta hipótesis de que puede seguir viva, las teorías también de los distintos casos de chicas que decían ser, ¿no? En Europa, en Polonia, también en Estados Unidos, pero no se siguió adelante porque ninguna tuvo una prueba fehaciente de que era Madeleine. Ahora vamos a un corte y ya nos metemos con la última parte del programa de Sin Documentos. Ahí vamos.
Volvemos con Sin Documentos y nos metemos en la última parte, ¿no?, del programa. Volvemos a presentar a Homero González, que vamos a hablar de la cobertura mediática que tuvo el caso, bueno, en 2007, también en los años posteriores y hasta el día de hoy, que sigue resonando por los documentales, las películas, el material gráfico y visual que hay, ¿no?, en videos, en redes, en aplicaciones, en muchos lados que se ha hablado de este caso. Pero empecemos, ¿no?, con el 2007, ¿no, Homero? Vos decías el caso, esa noche, el 3 de mayo, bueno, esa cobertura que tuvo tanto en Europa como en América en tiempo real, ¿no? Medios como BBC, CNN, Sky News, Antena 3 y, bueno, otros programas a nivel mundial que empezaron a transmitir, ¿no?, el caso, las investigaciones, la cobertura mediática en tiempo real y, bueno, se ha convertido a lo largo del pasar de la historia en uno de los casos de desaparición infantil más importantes del mundo, ¿no? Bueno, hasta cómo se tendrían que tratar en los medios. Empezaron poniendo imágenes, ¿no? La familia mostró o compartió una foto que es muy reconocida de Madeleine, que la vamos a estar dejando también para que la empiecen a ver, que fue portada de un montón de programas, de diarios, de libros, hasta de películas también. Y bueno, hoy en día se sigue viendo porque hasta está en las cadenas de streaming más conocidas del mundo, como sería Netflix, que en 2019 sacó un documental de bueno, la desaparición de Madeleine McCann, que, bueno, para la familia no fue del todo de su agrado porque no participaron en esta cinta, en este documental. Es más, la consideraron como prueba no faciente para la investigación, pero que te mostraba, era como una mini película, ¿no, Homero?, que mostraba la historia, la desaparición y, bueno, contaba un poco de la chica de Madeleine McCann. Exactamente, es un documental, justamente este que salió de Netflix, muy completo, porque además también, para alguien que no estaba enterado del caso, te va contando muy bien la cronología y van hablando, justamente hablando de lo mediático que tuvo el caso, van hablando de distintos periodistas y distintos directores de periódicos muy famosos, como contabas vos, de la BBC o de Sun, y te van contando por qué fue tan mediático este caso y por qué se le dio también tanta atención a un caso de una desaparición que puede ser quizás normal en el día a día de nuestras vidas, porque hemos visto casos de desaparecidas o secuestradas, pero contaban también que este caso se le dio mucha atención en particular por la circunstancia en la que pasó, porque es una situación totalmente normal y común del día a día de las personas, porque vos imaginate como padre ir de vacaciones a un complejo turístico y que te secuestren a tu hija. Vos estás yendo a un lugar de lo más seguro posible a disfrutar con tu familia y de la nada te pasa una circunstancia de esas, y eso yo creo que es uno de los puntos de lo por qué fue tan mediático el caso. Es más, este documental o mini película que lanzó la empresa de streaming de la N, bueno, que ya la hemos mencionado, en 2019/2020, fue un resurgir del caso porque también estaba un poco olvidado y que de la nada esta empresa trabaje y publique, fue también volver a hablar del caso Madeleine, que, bueno, volvemos a la campaña mediática porque, bueno, tuvo una recaudación de fondos llamada Find Madeleine, que, bueno, recaudó fondos a nivel mundial y también atrajo la atención de millones de personas que donaron para contribuir con la causa. Bueno, además de esta campaña de donaciones que se juntó, también se instaló un efecto Madeleine, se llamaba, ¿no?, que cualquier niña rubia con un parecido mínimo era comparada con ella. Ya lo estuvo adelantando Lucho en los bloques pasados, que, bueno, hubo muchos casos de chicas que se llamaban, decían ser, ¿no?, la chica desaparecida, que decían ser Madeleine. Hasta el día de hoy, recordemos que no se encuentra la chica, no hay una prueba fehaciente tampoco de eso, pero, bueno, las principales figuras mediáticas fueron los padres, Gary y Kate McCann, que hablaron con todos los medios de comunicación, con muchas ruedas de prensa, en un momento también hasta ser los acusados, ¿no?, del mismo. O sea, imaginemos, ¿no?, la figura de los padres en posición mediática, ¿no?, en la posición de revista, de diarios, de libros, de películas, de hasta programas de televisión en vivo con las entrevistas. Bueno, la cobertura en sí, en especial del 2008, ¿no?, por parte de diarios que también tuvieron que pedir disculpas y hasta indemnizar a los padres, ¿no?, por haberlos tallado como los culpables, ¿no? Esto es una cosa que dio que hablar porque mencionábamos que fueron los supuestos, en su momento, los supuestos sospechosos, pero
en sí no tuvieron nada que ver, se terminó investigando que al final no tuvo nada que ver, ¿sí, Homero? Sí, y esto también que decías de que le tuvieron que pedir disculpas a los padres, también pasó con muchos otros sospechosos que en principio por no tener una causa, por no tener un móvil o no tener una persona a quien culpar, al primero que te cruzabas que veías que tenía algo raro ya se lo tachaba de sospechoso. Entonces los diarios apuntaban directamente contra dichas personas. Pasó un ejemplo, un local que vivía ahí en Praia da Luz, que era Robert Murán, que lo acusaron de haber secuestrado a la niña y él era un simple residente de la localidad ahí en Portugal y que estaba ayudando de hecho con la desaparición. Y bueno, después le tuvieron que pedir disculpas y seguramente hubo algo legal atrás que no nos enteramos. Claro, y para seguir con la cobertura mediática también, si hablamos de cobertura y de medios, tenemos que hablar también de la opinión pública, porque para muchos este caso fue como mostrar la vulnerabilidad de los niños, que tampoco había organismos de seguridad 100% estables para esa fecha que busquen a la niña a nivel mundial, ¿no? Tampoco, bueno, se mostró eso, ¿no? ¿Qué necesidad había de estos organismos que capaz que hoy en día es un poco más fácil no encontrar a alguien desaparecido, pero hasta a veces, bueno, ni hasta el día de hoy se encuentran personas que desaparecen? Imaginémonos en el 2007 que capaz que no existían estos organismos o nuevos métodos de búsqueda más eficientes. Bueno, esa era una parte de la opinión que opinaban que vulnerables no son los chicos pequeños, que son inconscientes y que capaz se van con alguien extraño y no lo ven como algo raro, sino como algo normal, porque son chicos y todavía no tienen un pensamiento, no tienen conciencia de que, bueno, eso es peligroso, ¿no? Para su integridad física. Y para otros que también opinaban, mostraban como, bueno, está muy bien la desaparición, la búsqueda también, pero ¿qué pasaría si la persona que hubiese sido desaparecida hubiese sido cubierta por los medios de comunicación, al igual si no se trataba de una niña, bueno, inglesa, rubia, de clase media alta, ¿no? Alguien de una clase mucho más baja, que hasta capaz no tenía el mismo tono de piel? ¿Hubiesen los medios de comunicación cubierto de la forma que cubrieron el caso Madeleine si hubiese tratado de otra persona con otros rasgos? Bueno, eso también era la opinión pública que, como siempre, ¿no? Hay cualquier caso mediático y siempre está ahí la opinión pública de gente que apoya el caso, que quiere que se resuelva, y de gente que, bueno, opina distinto, ¿no? Opina de una forma negativa. Pero bueno, eso fue también la opinión pública de uno de los casos, mencionábamos, más importantes de lo que fue el siglo, ¿no? El 2007, 3 de mayo, que hasta el día de hoy se sigue hablando, con distintos documentales, distintas películas. ¿Algo más para cerrar, Homero? No, justamente eso que decías vos, que a lo último quizás la gente se cansó del caso, como les pasa a todos cuando ocurre un hecho policial, que después de ver las noticias las primeras semanas, los primeros meses, se terminan aburriendo. Claro, bueno, la atención mediática también y política estuvo. Mencionábamos, para ya dejar lo más importante de la cobertura mediática, en tiempo real. Fue uno de los casos que escaló a nivel mundial, con los principales medios y programas de comunicación transmitiéndolos, así también los juicios o las investigaciones, pero no se ha determinado ningún culpable, ni tampoco el paradero, ¿no? De la chica, que hasta el día de hoy sigue desaparecida. Bueno, déjenos en sus comentarios qué les pareció, si alguna vez habían escuchado, ¿no? De esta chica, de este caso que en 2007 fue muy resonante y hasta el día de hoy sigue siendo de interés público porque no tiene una determinación fehaciente. Nos volveremos a ver en la próxima ocasión. Muchas gracias por ver Sin Documentos. Ahí vamos.